desde el lunes 11 de enero hasta el 6 de febrero, en la Santa Misa, como primera lectura vamos a tener casi todos los días la epístola o carta a los hebreos. Por lo tanto, son muchos días. Cuando la Iglesia nos pone tantos días, es que debe ser una carta muy importante, y así lo es. Sabemos que está justo después del cuerpo paulino, de las cartas de San Pablo, inmediatamente viene Hebreos. Durante muchos siglos ha habido mucha controversia. Es una carta muy importante, es muy larga, es fantástica, y durante muchos libros ha habido mucha controversia si el autor directo era San Pablo o no. No nos vamos a meter en esa controversia. Actualmente se opina que procede en cierta manera de San Pablo, pero que no la escribió San Pablo. ¿Por qué? Por una serie de hechos. Es distinto el tono, la solemnidad. Las cartas de San Pablo son mucho más vivas. Este es un griego muy culto, es un enfoque y como cita el Antiguo Testamento de manera distinta a San Pablo. Bien, que digamos es del círculo de San Pablo, pero lo importante de la carta es que es inspirada y canónica, es decir, que está, sea de San Pablo en mayor o menor medida, está puesto en el Nuevo Testamento, y por lo tanto es una carta inspirada, sin error, inspirada por el Espíritu Santo y canónica, como así, digamos, ya en el Concilio de Trento, que es cuando ya se define totalmente, aunque muchos siglos antes ya se sabía cuáles eran, digamos, los libros inspirados, cuáles eran y cuáles no eran, pero de una manera muy solemne. El Concilio de Trento, 1545-1563, es cuando se define cuál es el canon de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, y ahí ya se define que Hebreos es una carta, digamos, como las cartas de San Pablo, como las cartas de San Juan, como el Apocalipsis, como los Evangelios, digamos que es canónica e inspirada. Eso es lo importante. Entonces, en esta carta se une, es una carta densa, profunda, larga, y está muy bien unida lo que es la doctrina y lo que es la vida. Y por una parte es una mezcla, podemos decir así, en cuanto al estilo, de las cartas de San Pablo, que es una carta que escribe a los tesalonicenses, a los efesios, en forma de epístola, de carta. Tiene un poco de ese tono, pero también tiene otro tono, como si fuera un sermón escrito, como un discurso. Es una mezcla, es como más formal, ¿no? La calidad del griego que emplean, dicen los entendidos, solo es superada por San Lucas en el Nuevo Testamento, es decir, es de una gran calidad literaria y de una perfección en el uso del griego. ¿Por qué se llama Hebreos? Carta a los Hebreos. Pues tiene un sentido muy práctico. Es porque los grandes argumentos van sobre la mayor parte de los cristianos. Estamos hablando del primer siglo del cristianismo, que prácticamente todos son judíos, algunos vienen ya de los gentiles, pero hay una gran masa de judíos, y en esta carta se deja muy claro qué es la novedad de Cristo en relación con la revelación y los hechos del Antiguo Testamento. Es decir, que Cristo es el culmen de todas las profecías, el culmen de la revelación, es mucho más importante, pero al cual tiende todo el Antiguo Testamento. Entonces, que se ve pues que la antigua ley ya es perfeccionada, es cumplida y podemos decir ejecutada por Cristo. No se suprime la antigua ley, sino sencillamente Cristo viene a cumplir, a perfeccionar, podemos decir, y a acabar. Hay una famosa, comparación de un autor griego que decía que el Antiguo Testamento es como un cuadro escrito, quizás lo he empleado en otros discursos, como un cuadro esbozado con carbón, muy bien, un cuadro perfecto, paisaje, figuras, y Cristo lo que hace es cubrir ese cuadro dándole ya colores, dándole el óleo, de manera que no anula las formas del Antiguo, sino que la perfecciona. No queda anulado el Antiguo Testamento, queda completado, perfeccionado. Bueno, que
¿qué cosas se ven? Pues se puede dividir en 5 grandes capítulos. Uno es importantísimo, la preexistencia de Cristo, o sea, Cristo existe antes. Luego, la superioridad, primero de Cristo sobre los ángeles y luego la superioridad sobre Moisés. Hay que pensar que está hablando a judíos, que para ellos Moisés y para nosotros es el gran profeta, ¿no? Pues Cristo es superior. Luego también que el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio de la tribu de Leví, que es el que había en la antigua ley. Y que el sacrificio de Cristo culmina y es superior a los sacrificios de los corderos, de las bestias del Antiguo Testamento. Bueno, es ese como el cuerpo doctrinal, ya veis que es importantísimo, de esa carta, ¿no? Cristo aparece como Dios, como hombre, como gran sacerdote de la nueva ley. Por lo tanto, muchas veces, para resumir, ¿de qué va la epístola a los hebreos? De Cristo sacerdote. Se podía decir rápidamente. Hombre, también se ve de Cristo víctima, de cuál es nuestra salvación y también de la parusía o el final de los tiempos. Digamos que es como una carta en la cual el autor de la carta va esbozando esa especie de peregrinación o de éxodo, como hicieron los israelitas, desde este mundo hacia la patria final. Y para eso tenemos un Redentor, un Salvador, un sacerdote, el único sacerdote, el sacerdote, digamos, en sentido puro, verdadero, estricto, que es Jesucristo, que es el que nos va a llevar en ese camino de salvación.